Siempre vamos a hacer un resumen en la clase anterior. Entonces, lo que presentamos en la clase anterior son las funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, una función que está definida en un cierto dominio, que es un conjunto de Rn, por eso decimos de varias variables, ¿ya? En rigor, cuando nosotros estamos de R3, o sea, una función de R3, ¿ya? Y se convierte en una funcional, o sea, en una función real, ¿sí? Por ejemplo, una función f de x, ¿sí? Dos variables incluso puede ser x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? No, en realidad dos variables. ¿Ok? Bien. Este dominio son los posibles valores que pueden tomar x y, ¿cómo se llama? Para que pueda existir la función, ¿ya? Entonces, igual que en el cálculo 1 o en álgebra, donde lo hayan visto, cuando uno veía las complicaciones del dominio, ¿se acuerdan de alguna o no? Que podía ser 0, ¿cierto? ¿Cero dónde? Cuando ya una división, ¿cierto? Cuando hay división abajo no puede ser 0, ¿ya? Entonces, primero voy a poner 1 partido por x como si fuera real, pero en realidad podría ser 1 partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Pero para que estén los reales, tenía que pasar que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? ¿Dónde más había complicaciones? Las raíces pares, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de x, por ejemplo, para que pertenezca a los reales, ¿no? Entonces la función, el x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Y el otro, complicación, la cotangente, sí, pero nosotros quizás no vemos tanto. ¿Cuál más? El logaritmo, ¿sí? El logaritmo en cualquier base de x, para que pertenezca a los reales, ¿no es cierto? El x tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, cuando hayan en realidad esas tres tipos de funciones que se expresan, racional, radical o el logaritmo, entonces hay que tener cuidado cómo definamos ahí el dominio, ¿ya? Lo que está dentro, digamos, generalmente tiene que ser distinto a 0 o mayor que 0, ¿ya? Bien. Bueno, en este caso, esta función de dos variables, su gráfica cae en el espacio x y z, ¿sí? Para que se entienda bien, el x es como si fuera el suelo, ¿sí? O sea, y a lo mejor el eje x es este guardapolvo de esta pared, y el eje y el otro guardapolvo, ¿sí? Entonces así yo proyecto, no sé, 3 pasos para acá, 3 pasos para allá, proyecto en el suelo y le digo cuánto es la altura, que vendría siendo el z, ¿ya? Entonces esa es más o menos la idea de lo que está en 3D, ¿ya? Entonces antes estábamos acostumbrados a ver algo plano, ¿no? ¿Sí? Una parábola, ¿cierto? Una recta, cosas así, ¿sí? Ahora vamos a ver algo con superficie, ¿ya? De hecho, si yo tapo acá y me queda, no sé, f de x igual a x cuadrado, eso lo conocían ustedes ya, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era? Carita sonriente, pero ¿el nombre se acuerda? Parábola, exactamente, ¿no es cierto? Una parábola, ¿sí? Y que tenía una gráfica así, ¿no es cierto? Como una carita sonriente, ¿sí? ¿Ya? Y en este caso también es una parábola acá, pero acá no está en el plano, se llama paraboloide, ¿sí? Y si yo hago la gráfica de eso, lo puedo hacer con GeoGebra, me va a quedar así una cosa más o menos así como una básica. ¿Sí? En este caso no hay división, no hay raíces y todo eso, así que el dominio sería todo R2. ¿Sí? Porque cualquier valor puede tomar X y cualquier puede tomar. ¿Ya? Y el recorrido va a ser esto siempre positivo, que el Z es lo mismo que la F, ¿no es cierto? Son todos los números positivos. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que vimos también, la clase base es cómo yo lo grafico.
¿Cómo hago esa gráfica? ¿Sí? Bueno, y las respuestas son, lo que vimos son las curvas de nivel. Que las curvas de nivel, que lo que son es ir haciendo por capa la gráfica. Lo mismo que la impresora en 3D, ¿no es cierto? Lo mismo cuando uno hace una torta de 1000 hojas, ¿no es cierto? Uno va poniendo capa a capa y se va generando el volumen, ¿sí? Torta de 1000 hojas, ¿no es cierto? Y pongo pura circunferencia y me arma el cilindro, ¿sí? La impresora 3D, ¿la han visto? ¿Cómo funciona, no? También hace lo mismo, ¿no es cierto? Una capa, otra, va moldando y va poniendo una capa sobre otra, y esa son las curvas de nivel. En este caso, por ejemplo, acá, si estoy acá justo en el suelo, estoy en nivel 0, ¿sí? Podría estar por ahí a un nivel 1, ¿sí? Nivel 2, o también un nivel negativo, ¿sí? Bajo para los z negativos, ¿sí? Y ahí voy viendo capa a capa y voy a esta, ¿sí? En este caso, si yo hago un paraboloide, todas esas son circunferencias, solamente que son de distintos tamaños, ¿sí? Que es una circunferencia, un punto, una circunferencia un poquito más grande, otra más grande, otra más grande, otra más grande, voy poniendo y me va haciendo la base. ¿Ya? Para hallar esas curvas de nivel, yo tengo que resolver la ecuación f de x y igual a una constante, K. ¿Sí? Y si se dan cuenta, en otro ejemplo, sería x cuadrado más y cuadrado igual a K. ¿Sí? Que esa es la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Por eso son puras capas de circunferencia para este caso. ¿Ya? Bueno, dependiendo ahí de la función, en realidad son distintas las ¿cómo se llama? Son distintas las curvas que se van generando. ¿Ya? Vimos cómo visualizarla, por ejemplo, en el mismo GeoGebra o Wolfram Alpha, ¿sí? Wolfram Alpha se muestra por color, ¿sí? Siempre lo más oscuro es lo más profundo y lo más claro es lo más, ¿no es cierto?, que está más cercano. Eso más o menos era el resumen de la clase basada, lo que vimos en la clase. ¿Ya? Entonces era presentar más o menos lo que eran funciones variables y todo eso. Entonces ahora vamos a ver cómo trabajar con ellas, ¿sí? Poder hacer todo el curso. Entonces vamos a hacer prácticamente todo lo que hicimos con cálculo 1, cálculo 2, meterle un poco de álgebra, pero lo vamos a meter en 3D. ¿Ya? O sea, por eso es importante que sepan bien todos esos contenidos. La dificultad es verlo en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos a ver conceptos de límites, vamos a ver conceptos de derivadas y conceptos de integrales, ¿sí? En todo el curso. ¿Ya? Pero en realidad a veces van a ser incluso más sencillo, ¿ya? Y vamos a tener harta aplicación. Ok. Vamos entonces con el concepto de límites. Bueno, los límites, en este caso vamos a tener dos funciones que van, o sea, dos valores de variables que se van acercando a un límite, ¿sí? A cualquier valor, ¿no? De una función, en este caso de R2, ¿no? A R, y eso me tiene que dar un resultado, un numerito. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué es lo que era el concepto de límite? ¿O algún ejemplo? ¿Solo uno no? ¿No se pelea? ¿No? Límite era, como su palabra le dice, acercarse a algo. ¿Sí? Era acercarse a algo, pero no es que tenga el valor exacto, sino yo me acerco. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando calculaban el límite en una variable cuando x, por ejemplo, tiende, no sé, a 1 de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1? ¿Sí? ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuál es el número? En realidad da 2. ¿Sí o no? Factoriza arriba su diferencia. Por su diferencia de metida, x menos 1 por x más 1. El x menos 1 con x menos 1 se van. Y me queda x más 1. ¿Y qué pasa cuando el x tiende a 1? Me queda 2. ¿Sí? Pregunta. Eso es el límite.
si yo miro solamente la función x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, ¿cuánto vale esa función en 1? No se puede, ¿no es cierto? Porque abajo se hace 0. ¿Sí? Por eso, la función no existe en el 1. ¿Sí? No está definida. ¿Sí? No está definida. O puede que esté definida pero tenga otro valor. Distinto a eso, no se puede evaluar con eso. ¿Sí? Pero, si yo le aplico el límite, me acerco a eso, eso se acerca a 2. ¿Ya? De hecho, si ven la gráfica de eso, igual que una recta, ¿sí? Solamente que no está definida en 2, justamente, en x igual 2. ¿Ya? Así que se parece mucho la... ¿ya? Entonces, ese es el mismo concepto que vamos a utilizar, de acercarse a algo, ¿ya? Y ver cuánto vale mi valor, ¿sí? Al igual que en el cálculo 1, vamos quizá a ver el concepto más o menos de límite, pero lo vamos a centrar a donde lo trae complicaciones. Y siempre que lo trae complicaciones, la división. ¿Sí? Las divisiones traen complicaciones generalmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede en ese caso. ¿Ya? Ahora, había otro concepto de los mismos límites que yo hacía. O sea, por ejemplo, yo me quiero acercar en una sola variable, ¿no es cierto? Yo me quería acercar a este punto. ¿Sí? Póngale el valor que quiera, x igual 1, x igual 2, lo que sea. Entonces, uno tomaba un límite y decía, yo tomo límite por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que me acerco por la izquierda. ¿Sí? ¿No te hagas esa forma? ¿Se acuerdan? Sí. Y tomo límite por la derecha. Ya, me acerco por la derecha. Ya. ¿Cómo eran esos dos límites? Si es que existe. ¿Cómo eran los dos límites? Tanto por izquierda como por derecha. Iguales, exactamente. ¿Sí? De hecho, si eran iguales, el límite existe. Si eran distintos, el límite no existe. ¿Sí? Bueno. Acá vamos a tener el concepto muy similar. ¿Ya? Adelantando un poquito. Solamente que acá vamos a estar quizá en el plano, imagínense, con dos variables, ¿no? ¿Sí? Con lo que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces ahora, por acá está un punto. ¿Sí? Ahí está un punto A como B. ¿Ya? Y yo quiero acercarme a ese punto. Entonces, me puedo acercar por la izquierda, me puedo acercar por la derecha, ¿sí? Viéndolo así como de plano. Yo también me puedo acercar por acá, y también me puedo acercar por acá arriba. Y a lo mejor me acerco así, por ese camino, o me acerco así. ¿Cuántos límites laterales? ¿Sí? Laterales, vamos a poner laterales porque no son laterales, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cuántos límites de esa forma puede existir? Infinito. Infinito, ¿sí? Una gran diferencia por eso. ¿Sí? ¿Qué dijimos acá? Si acá estos dos son iguales, el límite existe. Allá opera igual forma. Si todos los límites son iguales, existe. ¿Sí? ¿Podría calcular todos los límites de eso? No, porque son infinitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el concepto de calcular límite acá, ¿ya?, es mucho más complejo en ese sentido. ¿Ya? Pero sí, este concepto, que si lo entendemos bien, es decir, ¿cuándo no existe un límite? ¿Ya? Lo vamos a ver ahí, ¿sí? Bajo la misma lógica. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, ahí dice, calcula el límite. Está calculado ahí, ¿no es cierto? Bueno, el básico dice, ¿qué me está diciendo acá? Calcula el límite cuando x tiende a 2 y el y tiende a 3. ¿Sí? Entonces, teniendo más o menos la idea básica que tenemos de... ¿cómo se llama? De límite, ¿no es cierto? Entonces, si el x se acerca a 2, esto vale 2. Si el x se acerca a 3, 3. 2 por 3 son 6. Cercano a 6, no que sea 6, ¿no es cierto? Porque es un límite, se acerca a 6. Puede ser 5,999 o 6,001. ¿Sí?
¿Ya? Esto es cercano a 6. Y si el x tiende a 2, más 2, eso es cercano a 8. ¿Sí? Por tanto, el límite vale 8. ¿Sí? Ese es el concepto del límite. ¿Ya? Bueno, y la demostración también se puede hacer igual como uno lo hacía en cálculo 1, ¿cierto? Con el epsilon delta. ¿Ya? Se le pregunta a ver otro límite, otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 de x más y menos 1 partido por x más y. ¿3 cuartos? ¿Sí? Sí. 3 cuartos, exactamente. Como último ejemplo, voy a subir eso para que no lo moleste con el espacio. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a la derecha, 1, 2, de 1 partido por la raíz de x más 1 menos la raíz menos menos raíz de x. Sería 0 abajo. ¿Existe cero? Al hacerse cero el... ¿Abajo a cuánto tiende ese límite? Al infinito. Al infinito, ¿no es cierto? Uno parte por un número bien chico, porque no es que sea 0, Ah, es un número cercano a 0. Ah, ya. ¿Sí? Por tanto existe en el concepto del límite. ¿Ya? ¿Qué se puede ser? ¿Sí? Entonces en ese caso no tiene que ser. Eso se va al infinito. ¿Sí? Y si vamos al último caso, lo que es el mismo. Es 1 y 2, ¿cierto? X más 1 menos raíz de 1. El... Sí, 1 y 2. 1 y 2. Menos raíz de qué. Raíz de x. ¿Dónde dice el padre? ¿Cuánto es? 0 partido 0. ¿Es 0 partido 0? 0 partido por 0. ¿Sí? ¿Cierto? Esto no lo puedo escribir, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Ya. Pero le vamos a poner ahí comilla. ¿Ya? De hecho, eso es una forma indeterminada, ¿no es cierto? ¿Esa forma indeterminada existe o no existe? ¿Ah? En realidad no sabemos, por eso dice indeterminada, no está determinada. ¿Sí? Hay algunos casos que existe, otros casos que no. ¿Bien? ¿Bien?
generalmente cuando salían esas formas indeterminadas en cálculo 1, ¿qué hacía uno? Algo algebraico para deshacerse de eso, ¿sí? Como fue el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Acá también teníamos 0 partido por 0, ¿cierto? ¿Sí? Pero hacíamos algo algebraico para desarrollarlo y al final existía, ¿sí? Puede ser que no sirva, ¿sí? Acá también hay que hacer algo algebraico para desarrollar eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si tengo acá el límite, dijimos, cuando x tiende al 1, 2, era x más y menos 1, si no me acuerdo, ya queda la raíz de x más 1. No, era x menos y. No, y ¿Sí? menos y. Sí, x menos y. Así. X menos y más 1, ¿cierto? Y me queda eso que está, ¿no? Que ya sabemos que es 0 por 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para deshacernos de esa indeterminación? ¿Sí? Recordemos algunas de las técnicas que nosotros sabíamos en cálculo 1. Ya recordamos antes una que era factorizando, ¿cierto? ¿Qué aparecen ahí que no ha aparecido antes? Multiplicamos por el. ¿Por qué? Por el de abajo. ¿No es cierto? Porque aparecen raíces. Sí. ¿Se acuerdan cuando aparecen raíces se multiplica así como algo tipo conjugado? ¿Sí? Entonces uno multiplica por la misma que está acá, pero con el signo contrario. Sería Arriba y abajo. más, ¿no es cierto? Entonces, por la raíz de x más 1 más raíz de y, de hecho, arriba no va a traer problema porque se suman. Y como la raíz es positiva, como la raíz positiva es positiva, así que no vamos a hacer 0. ¿Sí? Y acá la raíz de x más 1 más raíz de y. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que los de abajo se transforman en una suma por su diferencia. Sí. ¿Sí? Porque es a menos b si quieren por a más b, ¿no es cierto? Es suma por su diferencia. Por tanto, al convertirse en una suma por su diferencia, desaparece eso. ¿Sí? Ya. Y ahí, si hago el cálculo, entonces arriba no hago nada en realidad porque x menos y más 1, no voy a salvar esto, ¿no es cierto? Y abajo, al hacer suma por su diferencia, ¿cómo quedaría? X más 1 cuadrado. Ah, Sí, raíz de x más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Que sería x más 1 menos esto al cuadrado, ¿no es cierto? Que sería y qué pueden visualizar ahí. ¿0 partido 0? Sí, no, sí, da 0 partidos, pero ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué pasa con este paréntesis con este? ¿Cómo son? ¿Son iguales? Son iguales, Sí. entonces lo puedo simplificar, ¿no es cierto? Sí. Ah, claro. Sí, de hecho por eso uno hace esa amplificación, para eliminar lo que me trae problema. ¿Sí? Todo lo que me trae problema lo elimino. Por tanto, esto me queda nada más que el límite. El límite cuando x tiende a 1, 2, ¿de qué? De la raíz de x más 1 más raíz de x. Fíjense. Saqué toda mi división. De 2 más raíz de 2. Raíz de 2 más raíz, perdón, acá era y, ¿no es cierto? Sí. Raíz de 2 más raíz de 2 son 2 raíz de 2. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Entonces lo voy a resolver. ¿Sí? Entonces, nuevamente tuvimos acá una división, como ya dije, la división, la que nos vamos a encargar en realidad de visualizarla porque es lo que trae el problema. ¿Ya? Entonces, ¿van recordando más o menos algunas cosas en los límites? ¿Algo? Aunque sea, esta es la parte más algebraica, ¿no es cierto? Ok. Ya. La no existencia del límite. ¿Cómo la vamos a resolver? ¿Ya? Fíjense, vamos a ver primero la no existencia antes que la existencia. ¿Sí? Entonces,
dijimos antes que estamos en un plano X, ¿no es cierto? Yo tenía un punto acá cualquiera, un punto A, B, y al acercarme a ese me puedo acercar de esta forma, ¿sí? Vamos a poner camino 1. ¿Por qué le vamos a poner camino? O trayectoria también se le llama, ¿sí? Porque parece como que fuera recorriendo un caminito para allá, ¿sí? Que puede ser una función cualquiera. O me puedo acercar por acá, un camino 2, o puedo ver un camino por acá, camino 3, ¿cierto? O este es el camino fucsia, camino 4, ¿sí? Bueno, pueden existir, le dijimos, infinitos caminos, ¿sí? Entonces, y nosotros sabíamos que calculando el límite por cualquier camino da lo mismo. De hecho hay un dicho, ¿no es cierto?, que todos los caminos ¿dónde conducen? ¿Saben? Todos los caminos conducen a Roma. ¿No escucharon? Todos los caminos conducen a Roma. Ya. Entonces son todos. Entonces la observación sería la siguiente, ¿sí? ¿Ya? O el teorema del siguiente, ¿sí? Que si el límite existe, si existe el límite cuando xy tiende a AB de f de xy, entonces el límite cuando xy tiende a AB, donde xy se ubica en cualquier camino, hacer una edición. Existe ese límite, vale, supongamos L. Entonces los límites en cualquier camino siguiendo cualquier trayectoria, sí, también existen y también valen. Bajo esa lógica, ¿sí? Eso sería, si quieren vamos a las proposiciones, álgebra. P implica Q, ¿no es cierto? ¿Seguro? P implica Q. Acuérdense que el P implica Q, ¿sí?, que es el condicional, ¿no es cierto?, es equivalente al contrarrecíproco. ¿Se acuerdan del contrarrecíproco, no? ¿No? ¿Qué es eso? Si hay puras tablas, ¿verdad?, en lógica, ¿no? Cosa más importante, ¿no? O sea, cuando yo tenía P implica Q, ¿sí?, uno decía que era equivalente, ¿sí?, o lo mismo decir el contrarrecíproco, que sería no Q implica no P, ¿sí? Da lo mismo decir eso o lo de abajo, ¿sí? Pero abajo se llama contrarrecíproco, ¿sí? De hecho ustedes siempre deberían aplicar el contrarrecíproco cada vez que tengan un teorema si P entonces Q, ¿sí? Entonces acá si el límite, ¿cierto?, de hecho ahí me falta el signo, ¿cierto?, si existe el límite, ¿no es cierto?, entonces si quieren, esto es como si fuera el P y esto es como si fuera Q, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el contrarrecíproco? Ya, si no existen los límites por los caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, que no existen más o menos en dos caminos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el límite? Tampoco existe el límite. No existe el límite, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso debe decir, ¿sí? Si el límite es
si existen, digamos, o si no existen caminos acá, entonces no existe el límite, ¿sí? Ahora, vamos de nuevo a los límites laterales. ¿Cuándo los límites laterales eran no existían? Cuando eran iguales. No existían. Ah, bueno. Existían cuando eran iguales. ¿Y cuando no existían? ¿Cuándo eran distintos? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para que no exista el límite por ahí del camino, tengo que encontrar al menos Uno. o dos caminos distintos, que tengo que compararlo con alguien, ¿no es cierto? Dos caminos distintos, ¿sí? Encontrar dos caminos distintos de tal forma que sean, ¿no es cierto? Al ser distintos, eso me va a permitir que no exista el límite, ¿ya? Por lo tanto, yo para ver la no existencia del límite, ¿sí? Lo que tengo arriba, yo ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el límite cuando x tienda a b de f de x, pero con AB ¿dónde? En un camino 1, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que me da L1. Voy a calcular el límite cuando x tiende a B, pero con AB en otro camino, camino 2, ¿sí? Por ejemplo, me voy por acá y me voy por acá, ¿sí? De la misma función. Y esto vale L2, ¿sí? Y si L1 es distinto a L2, que es lo que voy a estar buscando, ¿sí? Entonces voy a buscar dos caminos que me den los límites distintos, entonces voy a poder concluir que no existe el límite. Bien. Esa es la forma de ver que no exista un límite. Con eso lo vamos a entretener ahora. Ya. Vamos a hacer un break y de vuelta hacemos los cálculos ahí correspondientes.